también. Ok. Buenas tardes a todos. Continuamos en el eje de filosofía. En esta ocasión nos acompaña Danila Sores Tomé. Ella es doctora y profesora en enseñanza media y superior en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en la materia de Gnosología y Filosofía Feminista. También es docente del Seminario de Epistemología de Género en la maestría en Estudios y Políticas de Género de la UNTREF. Es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filosóficas, SADAF y CONICET. En esta ocasión, el título de su charla es Aportes de la epistemología feminista a la práctica científica, donde nos adentramos en los conceptos fundamentales de la epistemología crítica, feminista, y aportamos argumentos en favor de su inclusión en la práctica científica. Recuerden también que en redes usar el hashtag de psicología basada en evidencia para lograr más divulgación en esta jornada es importante. Y un gusto tenerte, Danila, con nosotros. Hola, gracias por la presentación. Muchas gracias a quienes organizaron estas jornadas, esta semana de divulgación científica, especialmente por tener un día entero dedicado a la filosofía con colegas tan geniales como con los que me toca estar. Así que bueno, lo que yo les preparé hoy es, pensando un poco en el público que me dijeron que iba a estar mirando, que en general son estudiantes de psicología por sobre todo, así que voy a hacer como una introducción en torno a la cuestión de la epistemología feminista y tirarles algunos conceptos, herramientas, a ver si les queda picando el tema en la cabeza para seguir estudiando y profundizando un poco en estas líneas. Lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla de la presentación que tengo preparada. Bien, creo que ahí se ve todo, ¿no? Cualquier cosa, Sí, perfecto. me avisan. Bueno, como dije, vamos a hablar de ciertos aportes de la epistemología feminista a la práctica científica en general. ¿Sí? No voy a hablar de psicología en particular, sino que nos vamos a ir un poquito más allá a trabajar directamente desde la filosofía, la teoría del conocimiento y la epistemología crítica social feminista. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el esquema de mi presentación? En primer lugar, les voy a trazar un poco los lineamientos entre género y conocimiento, ¿no? Es decir, qué tendrá que ver el género justamente con la producción de conocimiento científico. En segundo lugar, les voy a explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de la existencia de un sistema jerarquizado de género, que también influye, ¿sí?, en la producción de conocimiento científico, en lo que se conoce como el sistema ciencia-género, ¿sí? Luego les voy a hablar específicamente de esta disciplina, que se llama epistemología feminista. Luego, al final, digamos, les voy a dar dos conceptos que creo que les van a resultar interesantes para la práctica científica psicológica, ¿sí?, tanto en investigación como en clínica, que es la de autoridad e injusticia epistémicas, y a partir de esas de esos dos conceptos, herramientas que les quiero ofrecer en el día de hoy, les voy a hacer una invitación reflexiva filosófica final para que se lleven a sus hogares. Bueno, vamos a empezar por el principio entonces. Género y conocimiento, ¿sí? ¿Qué tendrá que ver el género con el conocimiento? Bien, para poder desandar un poco, para poder entender el núcleo de filiación entre el género y el conocimiento, o por qué el género es más que una variable definitoria en la producción de conocimiento, sino que tiene un valor fundamental cuando estudiamos filosófica, histórica y sociológicamente esto que llamamos la institución de la ciencia, ¿no?, de la producción de conocimiento, es entender que justamente toda producción de conocimiento y la ciencia misma es una actividad que no se encuentra aislada de las dinámicas sociales de poder. A veces parece que sí, pero son solo imágenes que nos hacemos en nuestra cabeza muy simplificadas de lo que en realidad es la labor científica, que justamente si algo que no es dogma o pensamiento mítico o pensamiento religioso, ¿no?, sino que justamente es una actividad que se inserta puramente en el ámbito de lo social, es una construcción humana. La teoría feminista encontró su espacio en la reflexión epistemológica
desvelando el sesgo androcéntrico y sexista, ya vamos a ver qué es, de la producción del conocimiento científico. Por siglos tenemos que tener en cuenta que muchos milenios, tanto desde la filosofía como desde la ciencia, se buscó expulsar de la producción de conocimiento formal y sistemático, teórico, científico, todo aquello considerado femenino, por ejemplo, lo particular, lo emocional, lo subjetivo, lo valorativo, lo metafórico, entre otros atributos considerados nocivos para el desarrollo de la, entre comillas, buena ciencia, ¿sí? A lo largo de la historia, además, se ha caracterizado a la mujer misma, en general, como un ser irracional y dominado por las pasiones, ¿sí? Esto es lo que ha impedido efectivamente que las mujeres fueran validadas como legítimas productoras de conocimiento a lo largo de la historia. En la historia de los saberes producidos sobre la mujer y sobre la feminidad y de lo femenino, las capacidades de racionalidad, abstracción y universalización, que son atributos distintivos de la producción de conocimiento teórico y del ideal de ciencia, ¿sí?, no le pertenecen supuestamente, entre comillas, por naturaleza a las mujeres, ¿sí? De manera que, nuevamente, entre comillas, naturalmente, las mujeres tampoco son aptas para producir ningún tipo de conocimiento válido, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta que se han hecho esfuerzos teóricos, científicos, filosóficos, religiosos, de todo tipo, para sostener a lo largo de la historia que las mujeres carecen de ciertos atributos o casualidad son los que se necesitan para poder producir conocimiento que sea considerado valioso, ¿sí? Entonces, supuestamente, naturalmente, las mujeres no estamos dispuestas, ¿sí?, para ser agentes epistémicos válidos, ¿sí? Entonces, así es como tradicionalmente se nos ha negado a las mujeres agencia epistémica, no solamente las mujeres, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, como estamos hablando de epistemología feminista, me voy a concentrar en esto, en la identidad de las mujeres. Precisamente por los esfuerzos que se hicieron desde todas las áreas del saber para intentar justificar su inferioridad natural en relación con los varones. Entonces, cuando ponemos el foco en este problema, vemos al género emerger como una pieza fundamental, no es meramente una variable accesoria que yo puedo incluir o no, digamos, es parte fundacional, ¿sí?, de lo que se considera como producción de conocimiento científico válido, legítimo o de buena ciencia, ¿sí? Entonces, el género es una pieza fundamental en la construcción histórica de los procesos de producción de conocimiento, y tenemos que tener en cuenta entonces que la teoría y la ciencia son el fruto de instituciones sociales, y que la sociedad se encuentra estructurada por un sistema jerarquizado de género, al que algunas feministas han llamado patriarcado, pero al que yo me referiré simplemente como sistema jerarquizado de género, para no traer disputas teóricas ajenas a la razón de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a explorar un poco cuál es este sistema jerarquizado de género en el que se inserta la ciencia como institución de producción de conocimiento válido, ¿sí?, especialmente, obviamente, a partir de la modernidad, cuando se constituye. Bien, para poder entender qué es el sistema jerarquizado de género, primero partamos de una base en común de qué entendemos por género, ¿sí? El género lo vamos a entender desde los análisis de la epistemología feminista como una categoría que designa y nos ayuda a entender las ideas que cada sociedad tiene sobre el sexo. Por sexo entendemos las particularidades biológicas a través de las cuales el discurso biomédico, ¿sí?, no estoy hablando de naturaleza, ni de realidad, ni de nada, sino el discurso biomédico nos clasifica de modo binario en mujeres y varones de acuerdo con las funciones reproductivas de los cuerpos, ¿sí? Entonces, el género como categoría de análisis nos ayuda a entender cuáles son los roles, conductas, costumbres y actividades que se van a asignar a las personas de acuerdo con su sexo, es decir, de acuerdo con cuáles son sus posibilidades reproductivas, si son o no gestantes. Las diferencias biológicas, según las cuales se clasifican de modo binario a los seres humanos en mujeres y varones, no son por sí mismas fuentes de desigualdades entre las personas, esto lo sabemos bastante bien, ni pueden ser recursos para la justificación de las desigualdades, que es lo que vimos que sucedía en el caso de las mujeres, que éramos consideradas naturalmente inferiores a los varones, porque no teníamos las capacidades de abstracción, objetividad, neutralidad, universalización y demás atributos que se necesitaban en este caso que nos interesa para poder producir conocimiento verdadero, válido, legítimo.
Tenemos que tener en cuenta que las diferencias biológicas son transformadas en desigualdades sociales mediante la intervención cultural en la asignación de roles, actividades, valores y estereotipos según los sexos, es decir, según las morfologías reproductivas de los cuerpos. El género, entonces, en última instancia, es una categoría que nos permite ver a qué sexo se le adjudica, entre otras cosas, ¿no? A qué sexo se le adjudica privilegios en detrimento del otro, formando lo que se conoce como un sistema jerarquizado de género, a partir del cual nos relacionamos socialmente, ¿sí? Y que gesta, obviamente, ciertas dinámicas de poder basadas en si una es mujer o varón. Dentro de este sistema jerarquizado de género, las mujeres se encuentran desfavorecidas y en el extremo inferior de la jerarquía. ¿Cuáles son los rasgos comunes? Porque yo dije que no quería hablar de patriarcado porque es un concepto universalizante que no es demasiado específico, ¿sí? Pero si hablamos de sistemas jerarquizados de género, podemos encontrar algunas notas en común a lo largo de los análisis más bien empíricos, ¿sí?, de cómo funcionan las sociedades jerarquizadas de acuerdo con el género, ¿sí? Yo voy a tomar de Alda Facio, de su texto Feminismo, Género y Patriarcado, estas 4 notas, ¿sí? La primera es que existe una ideología, la ideología sexista, ¿sí?, y su expresión en el lenguaje que explícitamente devalúa a las mujeres, dándole a ellas, a sus roles, a sus labores, a sus productos y a su entorno social, menos prestigio y o poder que el que se le da a los de los hombres, ¿sí? Sexismo. En segundo lugar, otro rasgo en común es que existen significados negativos atribuidos a las mujeres y a sus actividades a través de hechos simbólicos o mitos, que no siempre se expresan de forma explícita. En tercer lugar, como rasgo común, tenemos a las estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en o el contacto con los espacios de los más altos poderes, o donde se cree que están los espacios de mayor poder, tanto en lo económico y político como en lo cultural. Y nos va a interesar particularmente también en lo científico, ¿sí? Y el cuarto, que es en donde vamos a ahondar en la próxima filmina, dice, el pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado, que lo divide todo en cosas o hechos de la naturaleza o de la cultura, y que al situar al hombre y lo masculino bajo la segunda categoría, es decir, bajo la categoría de cultura, y a la mujer y a lo femenino bajo la primera, es decir, bajo la de naturaleza, erige al hombre en parámetro embajador del humano, al tiempo que justifica, ¿no?, entre la cual nos asignaron un sexo cuando nacimos por seguir al discurso biomédico, ¿sí?, nos anclara de modo ontológico, ¿sí?, relativo al ser, quiere decir ontológico, ¿sí?, en la naturaleza, y los hombres fueran una pura alma que generan la civilización y la humanidad, la cultura y la ópera y verdadero. Pensar de epistemología crítica, que les recomiendo mucho leer porque es un texto bastante claro y fundacional para poder pensar estas cuestiones, ¿sí? Yo acá les copié la tabla, verán que tenemos dos, voy a usar el puntero, que tenemos dos columnas, masculino y femenino, y tenemos horizontalmente ciertos pares de atributos, objetivo subjetivo, universal particular, racional emocional, abstracto concreto, público privado, hechos valores, mente cuerpo, literal y metafórico, ¿sí? No son exhaustivas, ¿no? La lista puede haber más, pero estas son relativamente las más importantes que ha sacado el análisis feminista, ¿sí? Estas dicotomías representan la base del pensamiento estereotipado, jerarquizado y sexualizado. Y ustedes dirán, bueno, pero yo no pienso así. Yo les puedo decir, sí, piensan así, ¿sí? Esta es la base de cómo funciona, ¿sí?, nuestro pensamiento, digamos, de raigambre, si se quiere, occidental, o cómo es que nosotros leemos de alguna manera hace muchísimo tiempo el mundo, ¿sí? Lo leemos de manera dicotómica, lo leemos de manera sexualizada y lo leemos de manera jerarquizada. Es muy importante que entiendan
que no solo las personas tenemos un género, sino que todo tiene género. Las cosas que están adentro del planeta Tierra, afuera del planeta Tierra, las cosas abstractas, todo tiene un género, todo está generalizado. Y está generalizado y a la vez que está jerarquizado, ¿sí? Ahí vamos a ver un poco más esto. Cuando yo les decía acá, voy a usar el puntero otra vez, que tenemos dos pares que funcionan así horizontalmente, la idea de que sean pares dicotómicos es que son exhaustivos y excluyentes. Esto quiere decir que en cada línea que nosotros podemos ver estos pares que se contraponen entre sí, agotan un mundo, es decir, son exhaustivas, no hay nada, no hay un tercero posible entre objetivo y subjetivo, entre universal y particular, y además se repelen entre sí, es decir, no pueden estar juntas al mismo tiempo. Algo no puede ser objetivo y subjetivo, algo no puede ser universal y particular, algo no puede ser racional y emocional. Que eso, bueno, podemos decir, a ver, Daniela, ¿hasta dónde vas con eso? Bueno, yo voy hasta este lugar. Todas estas columnas están sexualizadas, podrán ver que tenemos masculino y femenino. Entonces, si todos estos atributos están sexualizados, cuando nosotros pensamos en una mujer, ¿sí? O cuando la tradición de la ciencia, de la filosofía y en general la tradición de producción de pensamiento ha pensado a lo femenino y a lo masculino, lo ha pensado estrictamente bajo estas coordenadas de atributos. Entonces, cuando pensamos en una mujer, vamos a estar pensando en una mujer que no tiene capacidad de objetividad, que no tiene capacidad de universalización, que no es racional, que no tiene capacidad de abstracción, que no puede participar del espacio público, que no comprende los hechos empíricos, ¿sí? Que tiene un cuerpo que domina sobre su mente y que se expresa más bien en términos metafóricos que en los términos literales que debería tener la ciencia, ¿sí? Entonces, así es como a lo largo de la historia se naturalizó la presunta inferioridad de la mujer y de lo femenino para el desarrollo de la ciencia y la producción de conocimiento general. Y como dice Diana Mafia, no hace falta decir que una mujer no puede hacer ciencia porque es mujer, sino que se ha excusado el sexismo en paráfrasis del estilo, bueno, pero en realidad las mujeres son demasiado emocionales, ¿no? Y esto lo hemos escuchado hasta hace pocos años, que las mujeres lloran en los laboratorios, que los hombres se enamoran de ellas, que son muy seductoras y no pueden estar ahí. Bueno, digo, nada de todo esto es pasé, ¿sí? Digo, todas estas ideas siguen permeando y formateando la forma en la que tendemos a pensar en las mujeres, especialmente en las mujeres en los espacios de producción de conocimiento, ¿sí? Vamos ahora entonces al desarrollo de la epistemología feminista a partir de este gran desvelamiento que hemos tenido de la relación entre género y producción de conocimiento. La epistemología feminista surge dentro del marco de la epistemología social crítica, ¿sí? Relevando la importancia de las variables de sexo y género en la producción de conocimiento y en toda actividad científica. Hay varios discursos de la epistemología feminista, es decir, no es que sea un campo de pensamiento homogéneo, sino que hay disputas teóricas hacia el interior de la epistemología feminista. Sandra Harding las categorizó de alguna manera, hizo como un cuadro diciendo que tenemos tres grandes corrientes: el empirismo, la teoría del punto de vista y el posmodernismo. Puede ser que sean más, pero es importante que sepan que es un campo que viene generando conocimiento y teoría desde hace por lo menos 50 años, que no es monolítico y que tiene intensas disputas teóricas y políticas hacia dentro de su propia constitución, ¿sí? Es decir, que no solo tenemos que estar peleando con la gente por fuera de la epistemología feminista, ¿no? Que cree que esto es cualquier cosa, se me cayó la botella de la bronca, que cree que esto son paparruchadas, sino que también nos peleamos entre nosotros hacia adentro por las distintas disputas teóricas que tenemos en torno a los temas que nos interesan, ¿sí? Bien, existen algunas ideas centrales igual, ¿sí? Que yo les voy a presentar estas ideas centrales, no voy a entrar en la especificidad, que son las de texto situado, la de relación entre saber y poder, sexismo en la producción de conocimiento. Ninguna de todas las ramas va a obviar ninguno de estos puntos en el desarrollo de sus ideas, ¿sí? Conocimiento situado. ¿Qué significa que la epistemología feminista construye conocimiento a partir de la idea de conocimiento situado? Bueno, que básicamente, y esto no es solo la epistemología feminista, sino que es un rasgo de la epistemología crítica en general, ¿sí?
que el conocimiento no es el reflejo transparente y neutral de una realidad que existe de manera independiente, como se sostenía en el modelo tradicional de la ciencia, ¿sí? Ni la verdad y la falsedad son criterios establecidos por procedimientos de escrutinio racional trascendente, ¿sí? Toda forma de conocimiento es conocimiento situacional que refleja la posición del productor de conocimiento en un determinado momento histórico y en un contexto material y cultural dado, ¿sí? Frente a la neutralidad de la mirada de la ciencia a un sujeto por otro, en la idea de la situacionalidad de la mirada que produce conocimiento, haciendo de hecho imposible ese intercambio. Es decir, no se busca intercambio, sino que se busca pluralidad, ¿sí? Colaboración en pluralidad. Ningún conocimiento se encuentra desligado de su contexto de producción y enunciación, con lo cual ningún conocimiento puede ser sino parcial. Esto no es malo, ¿sí? Esto no significa que la epistemología feminista esté en contra de la ciencia, al contrario. La epistemología lo que dice es, dejemos de ser ingenuos, si toda epistemología crítica lo que sostiene es eso. Si queremos hacer buena ciencia, tenemos que dejar de ser ingenuos y dejar de pensar que existe algo así como una mirada de Dios para poder expresar el conocimiento sin ningún tipo de perspectiva identitaria, social o de los lugares que ocupamos en el mundo, ¿sí? Entonces, si queremos hacer realmente una ciencia mejor o producir un conocimiento más plural y más emancipatorio, que es una de las cosas que le interesa a la epistemología feminista o a la ciencia feminista, ¿sí? Que se intenta construir a partir de la epistemología feminista, es, bueno, digamos, concedamos esto, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Sí? Relación entre el saber y poder, ¿sí? Otro gran problema que han trabajado las epistemologías críticas. La legitimación del conocimiento no depende exclusivamente de valores intraepistémicos ni de criterios trascendentes de validación. Las relaciones sociales de poder formatean la mirada desde la cual se observa el mundo y cómo se produce conocimiento y qué conocimiento se produce sobre él, ¿sí? Es tarea de la epistemología crítica hacer explícitas cuáles son las condiciones de posibilidad de los saberes que están relacionadas con hegemonías de poder, ¿sí? Entonces, las prácticas sexistas de la comunidad de producción de conocimiento, sostenemos, afectan el significado de aquello que producen. Esta es la relación entre el saber y poder que nos interesa destacar en la producción de conocimiento. Hay algo en el entramado de la producción del propio conocimiento que hace que sus productos, o sea, las teorías o el conocimiento en sí, sea sexista y androcéntrico, y a su vez ese producto, que son las teorías, ¿sí? Le dan la legitimidad al sistema de producción científico para que siga siendo solo de los individuos hegemónicos, si se quiere, ¿no? Es un círculo vicioso que es el que la epistemología crítica en general y la epistemología crítica feminista en particular intenta romper, ¿sí? La tercera característica era el androcentrismo epistémico. La epistemología feminista ha hecho emerger el sesgo androcéntrico en la producción de conocimiento, ¿sí? Vamos a explicar esto. El término sesgo hace referencia a la existencia de un error sistemático en el procesamiento mental de información que lleva a una distorsión o interpretación inexacta de la información disponible. Cuando hablamos de sesgo androcéntrico, que no es el único tipo de sesgo, por supuesto, nos estamos refiriendo particularmente a un modelo de construcción de conocimiento que equipara la mirada masculina con la idea de universal, neutral u objetivo, ¿sí? El androcentrismo es una forma de ver y organizar el mundo y las relaciones sociales que está centrada en el punto de vista masculino. Volvamos a la idea de que no hay punto de vista de Dios, no hay punto de vista neutral. Entonces, lo que se denuncia desde las epistemologías feministas es, hey, si no hay punto de vista neutral, todo lo que hicieron pasar por objetivo y universal y neutro, ¿sí? No es otra cosa que la mirada de la hegemonía de quienes pudieron producir conocimiento por cuestiones dominantes sociales, de dominio social, ¿sí? Que son en este caso los varones hegemónicos, ¿sí? Entonces, lo que se quiere decir es que se ha considerado en general a los varones como sujetos de referencia de toda la humanidad. Y no a todos los varones, sino que se ha insistido en esta figura particular que es la del varón hegemónico, también se puede decir el varón normativo, me gusta más, ¿sí?
que tiene ciertas características. Es adulto, cisexual, blanco, capacitado, propietario, heterosexual, europeo, estadounidense, ¿sí? Podemos seguir. Es una porción muy chiquitita de la humanidad que en determinados periodos y contextos ha estado en la hegemonía de la producción de conocimiento y ha hecho pasar su propia mirada por la mirada de todos, ¿sí? Y nosotros hemos introyectado esa mirada también. Quienes no responden a esta descripción son constituidos como seres dependientes y subordinados. La cuarta característica es la del sexismo en la producción de conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que históricamente la producción de conocimiento a la que se le ha atribuido mayor legitimidad, por todo lo que venimos diciendo, ha sido desde quienes lo han podido producir, los varones hegemónicos, ¿sí? Han sido estos mismos varones quienes en sus comunidades exclusivas desarrollaron las teorías que justificaban precisamente la expulsión de las mujeres y otras identidades subalternizadas del conocimiento, este círculo vicioso del que les hablaba antes, ¿no? La epistemología feminista estudia el sexismo de la ciencia como producción y como producto y cómo se relacionan entre sí. Ese es el nexo importante. Lo voy a decir de una manera muy clara. Si tenemos a tres varones hegemónicos que son los encargados de producir conocimiento y producen teoría diciendo que todas las mujeres, todos los varones subalternizados, todas las personas trans, todas las personas racializadas, etcétera, son inferiores naturalmente y no pueden producir conocimiento, entonces esas teorías después van a avalar su propia práctica, ¿sí? Perdón, me colgué viendo el chat que pensé que me estaban diciendo algo. Ay, no me corre. Bien, entonces, ¿qué ha denunciado la epistemología feminista? En primer lugar, que las teorías consideradas como universales no tuvieron en cuenta las experiencias de las mujeres y otras subjetividades, volviéndose particulares y empíricamente inadecuadas. Es decir, universales no tienen nada. Las epistemologías feministas en general no buscan conocimiento universal, sino plural, ¿sí? Que es algo diferente. En segundo lugar, que las teorías científicas se construyeron en vistas a legitimar diferencias de género y reforzar consecuentemente las relaciones de dominación dentro del sistema sexo-género y también dentro del sistema ciencia-género, ¿sí? Como les decía antes, este círculo vicioso. Y que también el orden simbólico, que son los relatos, las imágenes y las metáforas mediante las cuales se expresa el conocimiento científico, porque todo el conocimiento científico se expresa mediante imágenes y metáforas, privilegia el punto de vista masculino. Esto lo podríamos ver en otra charla completamente diferente, pero hay una parva de ejemplos de cómo las metáforas, los relatos y las imágenes que se han construido desde la ciencia para explicar la ciencia misma, especialmente en lo que es educación y divulgación, tienden a reproducir ideas sexistas, ¿sí? ¿Cuáles han sido los aportes de la epistemología feminista? Sacar a la luz aquello que se encontraba en la penumbra, así que el género juega un rol más que el conocimiento, su producción y su validación. Y buscamos transformarlo, ¿no? Amplió nuestra comprensión también de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia, mediante la inclusión no solo de mujeres a la producción de conocimiento, sino también de todos los dominios de la experiencia humana que han sido relegados, ¿sí? Como el personal, el emocional y el sexual, que son dominios de la experiencia humana que por considerarse feminizados se consideran menos dignos de atención desde el punto de vista científico, ¿sí? Dicho todo esto, que se podría decir mucho más, yo elegí terminar esta charla para dejarles estos dos conceptos, ¿sí? El de autoridad y de injusticia epistémica, especialmente porque me parece relevante para las personas que estudian o que ejercen la psicología, ¿sí? La autoridad epistémica es un concepto importante que surge de los estudios de las epistemologías sociales y las epistemologías críticas, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que no solo la identidad de género, que yo estuve hablando, simplemente de las mujeres, pero no es solamente esto, ¿no? Si bien la identidad de género es una variable importante en la atribución o privación de virtudes epistémicas a los sujetos, no es la única, ¿sí? La etnia, la raza, la clase social, el lugar de nacimiento, el patrimonio económico, entre otras categorías que implican diferencias sociales no naturales, ¿sí? Diferencias sociales entre las personas, también juegan un rol fundamental en los mecanismos de inclusión y exclusión en la producción de conocimiento, ¿sí? Y más aún, y esto es lo que me interesa ahora, salir un poquito
del área de producción de conocimiento e ir hacia directamente al intercambio epistémico, juegan un rol fundamental a la hora de atribuir autoridad epistémica, ¿sí? Autoridad de verdad, a los enunciados que expresan las personas o los grupos sociales, ¿sí? La autoridad epistémica es un concepto a través del cual se expresa la carga de aceptación que se le adjudica a un agente o grupo social en lo referido al valor de verdad de sus enunciados. Entonces, podemos pensar en las siguientes preguntas para entender a qué nos referimos cuando nos referimos al concepto de autoridad epistémica. ¿A quién le creemos lo que dice? ¿Por qué le creemos lo que dice? ¿Todas las personas detentamos la misma carga de autoridad epistémica? ¿Algunas personas son más creíbles que otras? ¿En dónde radican las fuentes de la autoridad epistémica? Si bien pudiera parecer que la autoridad epistémica depende exclusivamente de las virtudes epistémicas intrínsecas que puedan detentar los enunciados que se estén juzgando, es decir, bueno, vos decís, no, yo le creo o no le creo a una persona de acuerdo al valor de legitimidad de lo que está diciendo. No funciona de ese modo. En realidad, no juzgamos la autoridad epistémica de las personas o grupos sociales solo en base a si los enunciados que expresan son factibles, verificables o adecuados. Nada de eso, sino que en esa valoración se cuelan factores extraepistémicos que actúan bajo la forma de los cuales el sesgo androcéntrico es solamente uno de ellos, ¿sí? Esto implica que en las... A ver, si bien pudiera parecer que la autoridad epistémica depende exclusivamente de las virtudes intrínsecas como la validez, la adecuación, la factibilidad, en realidad el hecho de que actúen factores extraepistémicos hace que se cometa, ¿sí?, a priori, si se quiere, incluso antes de que nosotros tengamos un intercambio con una persona en donde nos va a decir algo, ¿sí?, nos va a testimoniar algo, ¿sí?, se genera una suerte de discriminación, ¿sí?, previa, que está basada, por supuesto, en prejuicios. Es decir, el lugar que ocupamos en la sociedad, la identidad que tenemos, el color de piel que tenemos, el sexo que tenemos, influye en la persona que nos escucha, ¿sí?, de manera inconsciente, si se quiere, es decir, como sesgo, es decir, no está explícito en la persona, en el modo en cómo va a procesar aquello que yo voy a decir o voy a testimoniar. Entenderán que esto lo traigo justamente porque es algo hiper relevante al momento de hablar de investigación psicológica o al momento de hablar de clínica psicológica. Es decir, sabemos que a las mujeres, digamos, la psicología y la psiquiatría se ha portado bastante mal con las mujeres, las personas trans, las personas gays, lesbianas, etc. Y mucho de esto tiene que ver justamente con el hecho de que socialmente nuestra palabra tiene menos valor, ¿sí?, menos valor epistémico, ¿sí?, que las palabras de otras personas, de los varones hegemónicos, por ejemplo, de los varones blancos. Lo mismo con en relación niños y adultos, ¿sí?, la palabra de los niños tiene menos valor epistémico que la palabra de los adultos. Entonces, esto nos lleva al segundo concepto, que es que se cometen constantemente injusticias epistémicas por este problema en la atribución de autoridad epistémica, ¿sí? Decimos que se cometen actos de injusticia epistémica cuando se causa un daño a alguien en su condición específica de sujeto de conocimiento. Es decir, si yo testimonio algo y no me creen porque soy mujer, ¿sí?, porque está este filtro, este sesgo, que hace que se interprete mi palabra como menos válida que la de un varón, entonces se me está dañando, ¿sí?, en una capacidad esencial para la dignidad humana, ¿sí?, que es mi condición como sujeto de conocimiento, ¿sí? Esto es algo que desarrolla Miranda Fricker en su libro Injusticia epistémica, el poder y la ética de conocimiento, que les recomiendo leer. Y eso sostiene que la injusticia epistémica puede tomar dos formas, la testimonial y la hermenéutica. Y una nos va a interesar para el caso individual y la otra nos va a interesar para el caso grupal, ¿sí? La injusticia testimonial ocurre cuando se le otorga menor credibilidad a la palabra de un hablante por causa de un prejuicio, ¿sí? Se trata de un perjuicio, no prejuicio, de un daño, ¿sí?, en la economía de la credibilidad, ¿sí? Es decir, en la economía de la credibilidad hay gente a la que se le resta autoridad epistémica y hay gente a la que se le suma. En el caso de la gente a la que se le resta, porque hay un déficit, ¿sí?, de credibilidad por razones prejuiciosas, ¿sí?, por su identidad social, ¿sí?, ahí se está cometiendo un caso de injusticia testimonial. Por ejemplo, como yo decía antes, o podemos poner un ejemplo más concreto,
Si una mujer denuncia violación y no le creen, es un caso de injusticia epistémica, entre otro tipo de injusticia social, ¿sí? Y luego tenemos el caso de la injusticia hermenéutica, que también es muy interesante para el caso de la psicología. Porque la injusticia hermenéutica refiere a los casos en que una brecha en los recursos de interpretación colectiva pone a alguien en desventaja injusta para otorgarle sentido a sus experiencias sociales, ¿sí? Piensen en el caso, por ejemplo, de la depresión postparto, ¿no? O como le quieran llamar, no sé cuáles son los términos más claros para explicarlo, pero es algo de lo que se está hablando relativamente hace poco, ¿no? En tanto que las mujeres, guiadas socialmente por un ideal de maternidad abnegada y siempre feliz y contenta y rozagante, y es la meta de tu vida, ¿sí? Se enfrentan con el hecho de que después de parir pueden caer en depresión, o pueden tener sentimientos feos, o pueden tener una emotividad complicada, y colectivamente las mujeres no han podido darle sentido, ¿sí? a esa experiencia compartida, justamente porque se las ha privado de las herramientas para poder pensarlas, ¿sí? Después lo podemos charlar un poco más, pero eso es un ejemplo que se me vino a la cabeza. Esto se trata de un perjuicio estructural en la economía de recursos hermenéuticos colectivos para la comprensión de las experiencias sociales propias. Entonces, voy a dejar de compartir ahora para hacerles esta última invitación, digamos, más bien reflexiva. Y es que no solo me interesa que ustedes se vayan de esta charla hoy sabiendo que es importante el género cuando hablamos de la producción de conocimiento, y hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar la producción de conocimiento en sí misma, sino que como psicólogos o futuros psicólogos tengan en cuenta que todos los sesgos en la escucha, ¿sí? que van a tener o que tenemos en general, ¿sí? tanto para la investigación como para la clínica, son súper relevantes, ¿sí? Y tengan en cuenta estos conceptos, y si les interesa, vayan a buscarlos, exploren un poco más, porque no es menor, y sin embargo no son conceptos que estén tan extendidos, ¿no? Porque esto de epistemología, epistémico, suena medio raro, y sin embargo son cosas que afectan realmente nuestra dignidad humana como personas, y que pueden afectar realmente el decurso de nuestras vidas. Así que bueno, les agradezco, y no sé si hay preguntas. Gracias por la charla. Y sí, hay un montón de preguntas. Empiezo por algunas. Nos dicen, ¿cómo pensás que se podría hablar de lo neurocientífico, genético, biología desde perspectiva de género? Bueno, yo no soy especialista en eso, pero hay gente que sí. Por ejemplo, mi colega Lucía Sichia trabaja específicamente en neurociencia desde perspectiva feminista, tratando de demostrar cuáles son justamente los sesgos de investigación en las producciones neurocientíficas sobre la diferencia sexual. Porque todavía hay mucha búsqueda de cuál es la diferencia entre varones y mujeres para intentar establecer que las mujeres somos inferiores. No es algo que se haya podido demostrar, pero se sigue poniendo plata en eso, ¿sí? Entonces, yo no puedo contarles demasiado porque no es mi área, pero mi colega, búsquenla, Lucía Sichia, tiene trabajos excelentes sobre esto y videos que pueden ver, y les va a interesar un montón porque es súper actual. Perfecto. Otra dice, ¿por qué crees que, por ejemplo, la mayoría de los hombres cisgénero heterosexuales no se interesan tanto en cuestiones de género? Aplica a otras cuestiones. Bien, esa es una pregunta muy interesante y que tiene una respuesta que no circula demasiado, pero que tiene un poco que ver con esto que hablaba hoy del androcentrismo. El hecho de que los varones justamente se han pensado como la humanidad en general, ¿no? Esto que decía, como almas flotantes que carecen de toda determinación corporal. Si bien sabemos que esto no es cierto, porque hay muchos varones que tienen masculinidades que son no normativas, no estoy intentando universalizar, sí les cuesta mucho a los varones pensarse como sujetos de género, es decir, pensarse como teniendo un género. A las mujeres, a las personas intersex, a las personas trans, nos resulta obvio, porque el género es un obstáculo en nuestras vidas, entonces lo tenemos explícito, lo tenemos ahí, ¿no? Es como, uno no se pone a pensar en aquello que funciona, uno se vuelve explícito algo cuando deja de funcionar. Me pongo heideggeriana, pero es un poco así, ¿no? Es decir, cuando, o sea, yo no veo los anteojos, yo voy a ver el anteojo cuando se rompe, entonces ahí me voy a dar cuenta que hay un problema. Entonces, los varones no les pasa esto con su género, les puede pasar con otras categorías de la diferencia que tengan en su existencia, pero no con el género. Entonces, una de las cosas más importantes es que lo expliciten. La ESI es fundamental para eso, porque necesitamos que puedan pensar cuáles son los costos y los privilegios de esa masculinidad normativa en la que son criados. Pero si no lo ven, no van a poder pensarlo nunca.
Perfecto, sí. Eh, en relación con esto que decías, nos preguntaron también, ¿qué medidas concretas podemos tomar como individuos para romper con el androcentrismo en la ciencia? Bien, tenemos un montón de propuestas que podríamos pensar que son complementarias entre sí, aunque las disputas son grosas, digamos. Por ejemplo, desde algunas perspectivas feministas se considera que alcanza para reparar el sesgo androcéntrico con meter más mujeres, es decir, el conteo, la cuestión de números, es decir, cuanto más mujeres haya, más plural va a ser el conocimiento que se produzca. Ahora, desde otras perspectivas dicen que esto no alcanza, porque en realidad vos cuando estás haciendo esto solamente estás sumando mujeres a la mezcla, pero no estás reviendo todos los fundamentos androcéntricos que produjeron los valores guías de esa ciencia. Te voy a dar un ejemplo muy claro y muy contundente. La ciencia fue pensada desde el desarrollo de la modernidad como un proyecto de dominación de la naturaleza. ¿Sí? Si ustedes van a buscar la definición de ciencia de Mario Bunge, por ejemplo, que yo la uso siempre porque me encanta, dice que la ciencia es una creación humana que se generó para comprender y dominar, ¿sí? Es el dominio de lo humano sobre lo real. La epistemología feminista viene a decir que eso es un pensamiento claramente masculinista, que está cargado, ¿sí?, de connotaciones masculinas sobre qué es lo que hay que hacer con la realidad, con el mundo, con el conocimiento. En cambio, las perspectivas feministas son perspectivas emancipatorias. Nos dicen, tenemos que reemplazar la idea de dominación por la idea de emancipación. Queremos comprender y conocer mejor el mundo para poder transformarlo en vista a poder vivir mejor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una vuelta que no tiene absolutamente nada que ver con incorporar más mujeres a la ciencia, que también es importante, ¿sí? Pero que tiene más que ver con un programa político. Entonces, es fundamental entender que si no podemos desligar a la producción de saberes de sus contextos de producción que están basados en jerarquías de poder, ¿sí?, la solución es política, no es meramente agregar mujeres, batir y va a salir otra cosa, no va a suceder eso, ¿sí? Entonces, la solución tiene que ser una política científica feminista. Em, Creo que va un poquito relacionada a esto también, dice, ¿las dicotomías femeninas masculinas se ven en general en todas las culturas de la misma forma? ¿O hay No, diferentes tendencias según la región o país? ¿Cómo es? no, eso vas a tener que hacer análisis empírico, que yo no hago, pero digo, justamente una de las cuestiones que se le critican al concepto universal de patriarcado es que no hace honor, digamos, al hecho de que no en todos los lugares y tiempos se dan del mismo modo. Lo que sí hay es una gran prevalencia de sistemas jerarquizados de género, en donde puede haber dos o más géneros, pero no en todas las civilizaciones y sociedades, pero sí hay una prevalencia de la existencia de algún tipo de sistema jerarquizado de género, sea como sea que se organice hacia el interior, ¿sí? Ok. En relación con esto de hacer técnicas y demás, nos preguntan, ¿las pruebas psicométricas tienen sesgos de género? ¿Cómo evitar y superar ello? ¿Los test actuales serán válidos para todo tipo de orientación preferencia? Mira, yo no soy especialista en esto, no te puedo dar esa respuesta, habría que hablar con feministas que se estén ocupando de eso, pero mira, te puedo llegar a decir que sí, solo por el hecho de que hay sesgos en absolutamente todo lo que se produce. No lo vi, pero digo, es algo lindo como para, ya debe haber investigaciones, pero es algo lindo como para ir y que vayan a buscar un poco qué es lo que se ha producido sobre ello y qué es lo que hace falta producir, porque sesgos hay en todos lados. Ok. Acá después nos preguntan, ¿cuál es tu opinión sobre el paper de Nature Comms sobre mentoría de mujeres? ¿Qué pensás sobre el proceso de retracción después del revuelo en Twitter? ¿El texto de quién? El Creo que no lo paper de leí. Nature Comms. No sé si lo estoy Ah, pronunciando bien. no, creo que tal vez sé de lo que están hablando, pero no estoy segura. Así que vamos a pasarlo porque no es algo que tenga en la cabeza en este momento. Perfecto. Listo, vamos con otra Tengo que nos dice, ¿qué pensás que ver lo que cuando... dice, no lo leí. Perfecto. Nos preguntan también, ¿qué pensás cuando se dice, por ejemplo, que Freud fue el primer feminista porque escuchó a las mujeres, en lugar de, por ejemplo, justificarlo contextualizándolo?
Miren, yo no soy especialista en Freud, digamos, pero justamente me parece que si yo fuera a ir a buscar ideas feministas, no las buscaría en su escrito sobre la sexualidad o en su reformulación del complejo de Edipo para las mujeres o en las cosas que dice sobre el orgasmo, ¿no? Digo, bueno, me parece que no. La gente que no fue feminista, no fue feminista. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es decir, no podemos hacer un revisionismo absurdo solamente para defender algo que nos gusta, y es algo que hacemos como personas, siempre queremos, qué sé yo, a mí me encanta la filosofía de Heidegger, pero yo no puedo decir que Heidegger no fue un nazi o que era feminista, son cosas que no puedo decir. Además, Freud escribió en contra del feminismo, bueno, sí. Bueno, mucha gente. Simone de Beauvoir en algún momento también escribió contra el feminismo. Eso depende de la persona, podemos ver si es un criterio o no. Pero me parece que está muy bueno en todo caso siempre que tengamos este tipo de dilemas de qué hacer con un autor o con una teoría que nos gusta mucho, pero que parece ir un poco en contra de las cosas en las que creemos, es ver qué se puede rescatar y reformar y qué no. Esa es la manera en que tenemos de relacionarnos con las teorías del pasado, ¿no? Sí, coincido. Nos preguntan por acá, ¿pensás que hay una relación entre que la mayoría de quienes practican alternativas espirituales, por ejemplo, astrología, sean mujeres? Sí, por supuesto que hay una correlación. Y es demasiado importante. Bueno, yo, digamos, una de las grandes causas de mi vida es, digamos, activar políticamente por una ciencia feminista y por un feminismo científico, ¿no? Justamente porque tiene mucho que ver con lo que se les estaba diciendo hoy. El conocimiento científico, sistemático, teórico y demás siempre ha quedado del lado masculino, mientras que las mujeres han quedado del lado de los conocimientos particulares, entre los cuales se encuentran los conocimientos, digamos, brujeriles, esotéricos o demás. No porque no lo hayan hecho los varones, pero la alquimia por ahí va a ser considerada más elevada que la brujería en sí misma, ¿no? Que la astrología, qué sé yo. Entonces, tenemos que pensar en esto. Nosotras solemos decir que las brujas fueron las primeras científicas, no porque rescatemos sus prácticas esotéricas, sino porque ellas producían otro tipo de conocimiento también entre medio de ese conocimiento esotérico, de esas prácticas esotéricas, que tenían que ver con la botánica, con la salud femenina, con la culinaria y demás, que después fueron, bueno, cuando fue el genocidio masivo de mujeres en la quema de brujas, son conocimientos que han quedado completamente aniquilados, ¿sí? Aniquilados, porque después la profesionalización de todos esos conocimientos se masculinizó, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las parteras desaparecieron y aparecieron los obstetras y demás. Ha pasado, esto lo pueden leer en el libro de Londa Schivinger, Tiene sexo la mente, y van a ver cómo se fue dando todo ese cambio el pasaje de conocimiento de las mujeres a manos de los hombres, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta cómo se fue dando históricamente la división, ¿sí? Entre qué áreas pertenecen o conciernen a cada sexo, las mujeres siempre quedamos del lado del horóscopo. Entonces, cuando nosotras vamos a rescatar a las brujas, ¿sí? Nosotras decimos, rescatemos justamente que fueron las primeras productoras de conocimiento y un conocimiento que les fue arrebatado, ¿sí? Y que quedó simplemente en nuestra mente como si hubieran sido hubieran hecho solamente magia, ¿no? Entonces, me parece que es contraproducente pensar en la idea de la asociación de astrología con feminismo, justamente porque ese es el lugar en el que nos pusieron siempre. Y es un lugar que está absolutamente devaluado y que no tiene sentido en términos de producción de conocimiento hoy, ¿no? Es decir, no podemos crecer en nuestro propósito de emancipación, ¿sí? De crear conocimiento emancipatorio, si no tomamos los mejores saberes y herramientas disponibles que tenemos hoy. Y eso nos lo da la ciencia. Ok, termino con las últimas dos. Dice, me intriga lo que contaste del problema de la universalización del concepto de patriarcado. ¿Qué recomendás leer sobre eso? Bueno, pueden leer a Judith Butler, El género en disputa, suerte, no sé si es un poco difícil, pero bueno, ahí está una de las críticas más punzantes en torno a la concepción del patriarcado, es decir, la idea de que
la idea del patriarcado como concepto, como sistema universal, ¿sí? Nos sugiere que hay algo así como una mujer y un varón típico, ¿no? Como si no pudiera haber, o como si fueran tipos ideales de los cuales no puede haber una variación y que todos compartimos algo, es decir, las mujeres una cierta morfología corporal, los varones otra morfología corporal, y que es en base a eso que se nos oprime, naturalizando de alguna manera la opresión, ¿sí? La idea de la crítica del patriarcado tiene que ver con un pensamiento interseccional que busca explorar la complejidad de la opresión y verlo no como un sistema único, omniabarcativo y totalizante, ¿sí? Sino como más bien una red diseminada, si se quiere, de poder y opresión que es mucho más compleja y que conviene poder analizar en su complejidad, ¿sí? No digamos, por querer diluir la lucha política, sino para dar respuestas más adecuadas. Esto quiere decir, por ejemplo, no es lo mismo ser mujer que ser mujer negra. Ser mujer negra no es ser mujer más ser negra. Ser mujer negra es ser mujer negra. Entonces, este pensamiento que yo les estoy diciendo ahora, que por ahí les parece obvio, porque son experiencias, digamos, de vida y sociales e identitarias distintas, no se pueden pensar bajo la idea totalizante de patriarcado, porque la idea totalizante de patriarcado sugiere que tanto la mujer blanca como la mujer negra sufren en la misma medida y tienen la misma experiencia, y no es así. ¿Sí? Que va un poco por ese lado. Ok. Y para cerrar la última, nos dicen, ¿te gustaría hacer algún comentario acerca de la relación o distancia entre astrología, psicoanálisis y ciencia? Es un montón. No, sí, no, a ver, supongo que habría que ver si hay una tendencia a que desde la astrología se rechace el conocimiento científico, estoy tratando de buscar algo no quiero ofender a nadie, estoy tratando de buscar las palabras que puedo utilizar, vamos a decirlo así. Yo creo que el psicoanálisis y la astrología tienen algo en común en la disputa científica, que es que se proponen como disciplinas que están más allá de todo criterio de validación epistémica a los que se someten todas las otras disciplinas y teorías y áreas del conocimiento humano, ¿sí? Entonces te dicen, no, vos no me podés juzgar con criterios epistémicos porque yo tengo mi propio sistema de valoración interno, ¿no? Bueno, yo creo que tanto el psicoanálisis como la astrología, que son dos cosas completamente distintas, que no las estoy equiparando entre sí, pero digo, tienen una misma reacción frente a la disputa con los sistemas de producción de conocimiento científico, de valoración científica. Entonces, creo que en ese punto en común que tienen se pone un poco difícil el diálogo justamente con la producción de conocimiento científico o con la comunidad científica, porque la comunidad científica, como bien sabe que todo conocimiento tiene que pasar por estas, digamos, pruebas, si quieren lo podemos decir, o consensos que tenemos en torno a qué es conocimiento confiable y qué no. Y como ya dije antes, no estamos hablando de parámetros trascendentes, objetivos, verdaderos para ahora y toda la vida, sino que son consensos de qué es lo que consideramos que es un mejor conocimiento en el punto en el que estamos hoy. Si nosotros estamos hablando de psicología basada en evidencia, como es el punto de este encuentro, ¿no? Bueno, a ver, el sistema científico tiene un consenso de que la psicología basada en evidencia va a proveer un mejor tratamiento, ¿sí? Y una mejor investigación, ¿sí? Que las teorías psicológicas que no están basadas en evidencia por esto, lo otro y lo otro, y se argumenta, y tenemos una serie de consensos en torno a eso, ¿sí? Entonces, no querer jugar dentro de ese juego, en donde se juegan todas las áreas científicas, te deja al margen y te lleva a la pregunta de, bueno, ¿y entonces qué es? ¿No? Entonces, ¿cómo interactúa? Eso me parece que es un poco lo que tienen en común en relación con el discurso científico, ¿no? Es ese rechazo, esa pared que se pone de no querer entrar, digamos, en los consensos comunitarios de la ciencia. Perfecto, muy clara con todas tus respuestas.
muy difícil ahí intentando que nadie se sienta ofendido con ninguna de estas ramas, por así decirlo, eh, que tenemos. Te agradecemos mucho tu participación, la verdad que estamos muy contentos No, gracias a ustedes. de que hayas podido estar. Agradecemos a todos los que se unieron al Zoom porque tuvimos problemas técnicos, así que esperamos volver a poder tener otra oportunidad de volver a escucharte y traer más sobre el feminismo al área que lo necesita. Gracias, gracias a ustedes, gracias Micaela por todo y a todas las preguntas que hicieron que estuvieron súper buenísimas. Buenísimo. Bueno, te dejamos a ir, tranquila.